Bueno, quiero darle todavía las gracias a todos los que se conectaron. Para nosotros es importante que ustedes manejen esta información y sepan realmente cómo ustedes se pueden organizar para estudiar dentro de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres un estudiante y sueñas con realizar tu carrera en Estados Unidos, si eres un padre y quieres que tu hijo estudie la carrera dentro de los Estados Unidos, o si conoces a alguien que siempre haya querido vivir la experiencia norteamericana, pues esta presentación es para ti. Lo que quiero decir es que esta presentación es realmente para todo el que quiera más información sobre cómo poder estudiar dentro de los Estados Unidos en un precio que esté, pues, determinado para sus necesidades. Estoy pues segura que toda la información que le voy a dar es súper valiosa y van a surgir muchas preguntas de lo que vaya diciendo. Entonces, por favor, tal cual como les dijo Anthony, dejen las preguntas acá abajo para yo poder respondérselas junto con Anthony al final de la presentación y así poder, pues, armar un plan de acción con todo el mundo. Lo primero, como le hice la presentación, voy a hablar de las posibilidades de beca que ustedes pueden conseguir dentro de los Estados Unidos. Hay muchas variables para identificar cuáles son las posibilidades de beca, entonces voy a comenzar por lo básico. Lo primero que tenemos que identificar para poder saber cuáles son las posibilidades de beca es identificar los perfiles de estudiante. Entonces tenemos el perfil de estudiante, que es el más fácil de identificar. Este estudiante tiene un promedio alto, tiene unas notas altas, se ha caracterizado por destacarse en su salón de clases, siempre apuntando a la excelencia académica. Se caracteriza también por sus actividades extracurriculares, bien sea dentro de su institución, en el colegio o en cualquier otro lado. Cuando hablo de actividades extracurriculares me refiero a un grupo de debate, organización de modelo de Naciones Unidas, grupo de teatro, servicio comunitario, cualquier actividad que le sume al estudiante y que se haga destacar de entre los demás. Un perfil académico, un estudiante académico sabe muy bien cuáles son sus fortalezas dentro del salón de clases. Ya sabe cuáles son las materias que mejor le va, tiene identificado de repente qué áreas tiene que desarrollar, cuáles son sus habilidades. Y por supuesto, este perfil y este estudiante ha recibido reconocimientos y honores, bien sea de su colegio o de una organización, por haberse destacado en algo, bien sea en la parte matemática, de haber realizado un proyecto, por tener una buena oratoria. Todos estos puntos son los que destacan un perfil académico. Eso es importante que nosotros entendamos bien los distintos tipos de perfiles para poder determinar a cuál tipo de beca se puede optar o en cuál categoría entras tú como estudiante. Entonces, ya que entendimos el perfil académico, quisiera pasar a otro perfil que también se delimita bastante bien y es como fácil de reconocer. Y tenemos al perfil deportivo. Si tú quieres optar por una beca deportiva, tú tienes que tener, como tú como atleta, un desempeño deportivo bastante reconocido. Son atletas de alto rendimiento que se desempeñen en una disciplina constantemente, que tengan realmente experiencia en esa disciplina, que lo hayan practicado ya por varios años, que se destaquen entre los demás y hayan logrado, bien sea puntajes o tiempos importantes. Son, como les comentaba, atletas que se destacan, al igual que los perfiles académicos, son atletas que se destacan entre los demás, haciendo pues, logrando reconocerse de repente. Pongamos el ejemplo de fútbol, de soccer, un perfil que haya ganado pues el que haya tenido más goles o el que haya parado más goles, un perfil de un estudiante nadador que haya sido el que haya logrado el tiempo más corto, que haya tenido algún logro porque ya sabe realmente cuáles son sus fortalezas. De repente también podemos tener un estudiante, un atleta, disculpen, que desempeña distintos roles en el campo, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del fútbol, que tengan distintas posiciones. Entonces ya entiende bien cuáles son sus fortalezas y en dónde se puede desempeñar. Por supuesto, esto nos lleva nuevamente a los reconocimientos y premios, tal cual como había comentado en los perfiles académicos. Entonces, entendiendo bien cuáles son estos dos perfiles, los perfiles académicos y los perfiles deportivos, de qué va cada perfil, si yo entro o no entro en este perfil estudiante, pues tenemos entonces que pasar a una última variable para entender bien estos perfiles, y es el presupuesto anual. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para estudiar en una universidad en Estados Unidos?
Pues nosotros acá en Becados lo que hacemos es analizar sus posibilidades económicas de forma anual, armando con ustedes un presupuesto, entendiendo bien cuáles son las necesidades de su familia, cuáles son las preferencias que ustedes tienen, la disposición, y hacemos un análisis extenso de su caso, entendiendo pues lo que había comentado antes, qué tipo de perfil son, cuáles son sus preferencias, y realizamos con ustedes un manejo de expectativas para que sepan realmente hacia dónde pueden apuntar. Entonces, ya entendiendo que tenemos los distintos tipos de perfiles y que necesitamos armar con ustedes un presupuesto anual, pues pasemos a la pregunta que ustedes todos están haciendo. Es, ok, ¿y a qué tipo de becas puedo aplicar? Se los voy a responder. Primero tenemos a las becas académicas. Voy a ir de lo más específico a lo más general. Las becas académicas son reconocidas porque el estudiante tiene un promedio de notas alto. Ok, no se angustien. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es tener un promedio de notas alto? ¿Cómo sé yo que mi promedio es alto? Fácil. Puede ser que en su país la nota del colegio sea la más alta, sea 20, puede ser 10, puede ser 7, no importa lo que sea, pero ustedes tienen que estar muy cerca de la nota más alta. En Estados Unidos, ellos en lugar de usar 20, 100, 10, ellos utilizan 4. Es decir, que la puntuación más alta que tú puedes sacar durante tu rendimiento escolar es 4. Por eso nosotros buscamos que tu promedio, basándonos en esta regla que tiene que ser sobre 4, sea de 3.5. Algo que mencionaba en otras ponencias anteriores, que yo sé que ustedes estuvieron muy pendientes de eso y por eso se los vuelvo a refrescar, es importante que las notas de sus materias troncales sean notas competitivas. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo sacar 20 o sacar 10, la nota más alta, en educación física o en artística, que sacar 20 en matemáticas, en química, en física. A las universidades les interesa, sobre todo al comité de admisiones, en este caso internacionales, les interesa saber que ustedes son estudiantes de alto rendimiento académico que lograron sacar una nota bastante alta en estas materias troncales. A eso se refiere con promedio de notas alto. Pensemos como que la beca es un rompecabezas y nosotros estamos juntando piezas. Entonces tenemos la pieza del promedio de notas, tenemos la pieza de entender realmente de qué va esta nota, y ahora tenemos lo que le comentaba anteriormente de las actividades extracurriculares. Ustedes, para optar a una beca académica, tienen que sobresalir de entre los demás. Háganse esta pregunta: ¿por qué yo y no el de al lado? ¿Por qué yo y no mi compañero? ¿Por qué yo siendo una ciudadana de un país latinoamericano y no de otro país? ¿Por qué me tienen que escoger a mí? Háganse esa pregunta. Agarren lápiz y papel y escriben por qué yo. Y respóndanse por qué. Y eso los va a llevar a entender en dónde deberían reforzar y entender por dónde va el tipo de beca. Entonces, las actividades extracurriculares son algo que responden el por qué yo. Bueno, porque yo participé en un modelo de Naciones Unidas tantos años, me destaqué, recibí un premio, recibí un reconocimiento porque tengo, por ejemplo, alta experiencia haciendo teatro, porque me destaco, no sé, haciendo un grupo de debate, o porque he realizado 5 años seguidos servicio comunitario y hemos logrado una resolución para que se apruebe una ley para X cosa. Entonces, es importante que ustedes le sumen y que el Departamento de Admisiones Internacionales entienda quiénes son ustedes. Y con todo esto que estoy hablando, de las actividades, los honores y la experiencia que ustedes tengan, pues puedan plasmar todo eso en un ensayo académico. Muchas de las universidades van a pedir, bueno, muchas no, casi todas las universidades les van a solicitar a ustedes un ensayo, un personal statement, un ensayo personal, en donde cuenten su historia. Piensen que este ensayo es como una carta de presentación para que el comité pueda entender quiénes son ustedes y por qué ustedes. Entonces, esa es su oportunidad para hacerse entender, para explicar su historia, para contar quiénes son. Más allá de decir, hola, mi nombre es Daniela y tengo un 3.7 y he realizado estas actividades, es, hola, soy Daniela y esta es mi historia. Lo que nosotros en Becados les recomendamos, pues que sea algo memorable, que cuando la persona que vaya a leer su ensayo lo lea y diga, wow, y se acuerde, me acuerdo de Daniela,
y vuelva a pasar más adelante en el proceso, ah, claro, Daniela, esa es la que contó en su ensayo que, y se acuerda perfecto de su historia. Eso es lo que se busca. No se preocupen, no se angustien, nosotros en Becados tenemos un manual para enseñarles cómo pueden hacer eso, nos encargamos de corregirles los ensayos, de hacerles comentarios positivos, un feedback, un poco para encaminarlos y encarrilarlos hacia donde ustedes necesitan ir. Es importante, por supuesto, que para optar para una beca académica, ustedes puedan presentar los exámenes del SAT y del TOEFL. Vamos primero con el examen de admisión. Hablamos del SAT o el ACT, son dos exámenes que cumplen casi que la misma función. Son pruebas de admisiones que la tienen que presentar cualquier estudiante que quiera estudiar en una universidad dentro de los Estados Unidos, bien sea un estudiante norteamericano o un estudiante internacional. Es un examen general para todo el mundo que mide las aptitudes de matemáticas y de lenguaje y de comprensión lectora en inglés. El examen se divide en dos. Bueno, ayer en la ponencia, antes de ayer tuvieron una ponencia justamente hablando a profundidad de estos exámenes, así que no me quiero poner muy técnica, pero sí comentarles que va a depender de las universidades, pues la nota importante. Luego tenemos el examen de la proficiencia de inglés, que es un examen que a todos los que estamos acá nos interesa, porque es el examen que mide el nivel de inglés. A las universidades, sobre todo al comité, le interesa saber que ustedes, como estudiantes internacionales de una lengua su lengua nativa no es el inglés, que ustedes se puedan dominar, que ustedes puedan ver sus clases, que no vayan a tener problemas al entender, comprender, ejercer en inglés. Entonces, siempre se les va a solicitar esta prueba. Por supuesto, para estos dos puntos siempre hay excepciones, pero bueno, para eso nosotros nos reunimos con ustedes si es necesario para explicarles. Ahora, la pregunta que estoy segura que todos están teniendo en este momento. ¿Cuánto debo sacar en los exámenes? ¿Cuánto es una buena nota? ¿Cuánto es una mala nota? Y la respuesta es, depende. Depende de lo que ustedes quieran. A ver, una nota puede ser de repente muy buena para una universidad, pero de repente no llega a ser lo suficiente para otra. Puedes sacar una mala nota, porque querías una universidad, pero resulta ser que esa nota sí es suficiente para otra universidad. Les comento, en Estados Unidos hay más de 4.500 universidades. Hay un montón de opciones y estoy segura que la nota que ustedes sacaron se puede adecuar a una universidad que esté dentro de su presupuesto. No se preocupen, no se estresen si sacaron una nota y de repente no era la que esperaban o no era la que Internet les dijo que tenían que sacar. Acuérdense que buscar las cosas en Internet a veces no es 100% confiable, para eso estamos nosotros, para explicarles qué es lo que deberían sacar y hacia dónde deberían dirigirse. Bueno, ya que hablamos de las becas académicas, quiero pasar entonces a las becas deportivas. Ya entendimos que un perfil deportivo se caracteriza por ser un atleta de alto rendimiento, que se pueda desempeñar en una disciplina, que haya sido reconocido, que tenga sus fortalezas y habilidades bien demarcadas, que se destaque en su equipo, que haya participado en clubes reconocidos. Eso todo lo entendemos. Pero ahora quiero ir un poquito más profundo. Sé que ayer miércoles tuvieron todo el día de deportes, así que les voy a hablar un poco breve del primer punto, que serían las dos grandes ligas, la NCAA y la NAIA. En Estados Unidos, para que tú como atleta puedas participar, competir en una universidad, tienes que estar inscrito a alguna de estas dos, porque bueno, va a depender de la universidad a la que vayas a asistir, si están adscritos en la NCAA o a la NAIA. La NCAA, para que tengan una idea, es una de las ligas más reconocidas, más grandes, tiene distintas divisiones, dependiendo de la división pues va a variar la intensidad la intensidad del deporte, y luego tenemos a la NAIA, que también es una liga importante, pero solo tiene una división. Para eso, ustedes tienen que estar inscritos, nosotros les vamos a ayudar, por supuesto, con las aplicaciones, les tienen que otorgar la elegibilidad. La elegibilidad, para ponérselo en términos sencillos, es como que le den el go para poder competir, es que le den el permiso. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de entender realmente hacia dónde debemos apuntar, a qué liga debemos dirigirnos para poder conseguir una beca deportiva. Para eso, justamente, Anthony más que nadie sabe, porque él es el que está a la cabeza de estas sesiones deportivas, que se sientan contigo, con tu familia, a entender realmente cuál es el plan de acción que se va a armar.
Es una sesión que se tiene para entender el presupuesto, los estados o las universidades a los que se quieren asistir o aplicar, y se arma todo una hoja de ruta para realizar la promoción deportiva y poder definir cuáles son las universidades que te hacen una mejor oferta. Por supuesto, más allá de que estemos aplicando a una beca deportiva, es importante que entiendan ustedes, estudiantes y padres, que los resultados de los exámenes cumplen una función importante en este rompecabezas que estamos hablando. Es una pieza clave porque a pesar de que de repente no estemos aplicando una beca académica, el estudiante va a necesitar poder llegar al mínimo que solicita la universidad desde la parte académica, porque evidentemente él va a estudiar y necesita tener un mínimo de promedio para poder desempeñarse en el deporte y seguir en el equipo. Entonces no quiero que descuiden la nota de los exámenes a pesar de que estén optando por una beca deportiva. De repente hay algunos que me están viendo y dirán, ajá, y ahora si yo no entro a una beca académica y no entro a una beca deportiva, no soy un atleta de alto rendimiento y de repente mis notas no llegan a un 3.5, entonces no tengo beca, no tengo una opción de beca. Y la respuesta es, claro que sí, ustedes pueden tener una opción de beca. Tenemos unas becas que nosotros llamamos becas especiales, que es para cualquier estudiante. Es decir, no tienes que ser un atleta destacado, no tienes que ser un estudiante sobresaliente para poder optar a estas becas. Esto gracias a los convenios que tenemos con distintas universidades, hemos logrado pues expandir las opciones que tenemos para ustedes y no necesariamente tienen que llegar a los puntos que estaba comentando antes. Pueden tener de repente un 3.3, ser un estudiante que sea aplicado, pero de repente no llegó a las notas porque descuidó algunas materias importantes y el promedio no le llegó al 3.5. De repente puede ser un estudiante que le guste jugar fútbol o que sea un atleta que entrene, pero no sea de alto rendimiento. No hay problema, también hay una beca para ti. Para esto es importante que entiendan que debemos ampliar las opciones de universidades que estemos considerando. Nosotros como latinoamericanos a veces nos quedamos en una cultura de universidades pequeñita, tenemos lo que la televisión nos enseña o redes sociales, las películas, y realmente hay muchas más universidades de las que nosotros estamos acostumbrados. Buenas universidades y muchas, insisto, hay más de 4.500 universidades dentro de los Estados Unidos y debemos simplemente ampliar nuestro rango de opciones y dejar que nosotros te guiemos porque nosotros siempre vamos a buscar lo mejor para ti como estudiante y lo mejor para ustedes como familia, porque justamente para eso estamos. Mostrarles una opción real, una opción dentro de los Estados Unidos. Por último, les quiero hablar de un perfil más, de un tipo de beca que tenemos, que serían las becas Elite. Más allá de hablar de un tipo de beca, me gustaría hablar del posicionamiento en universidades reconocidas. ¿Okay? Para posicionarlos en una universidad reconocida, pues el estudiante tiene que tener un nivel académico excepcional. Estamos hablando de universidades Ivy League, universidades del top 10, universidades del top 20, del top 50. Para esto el estudiante tiene que ser A+, debe ser un estudiante con un currículum académico sobresaliente, que sea el número 1 prácticamente, que tenga actividades extracurriculares, premios, honores, pero más allá de eso, que sea un estudiante íntegro, que sea el todo. Entonces, si se fijan, hay una oportunidad para cada persona, para cada perfil. No simplemente porque quiero estudiar una Ivy League, entonces me voy a enfrascar en eso. No, realmente hay opciones para todos y todos tienen un buen prestigio porque en Estados Unidos la universidad, la educación que nosotros le vamos a buscar a la universidad es de calidad. Entonces no se preocupen si sienten que no entren en una de estas categorías. Siempre vamos a buscarle la vuelta para poder ofrecerles a ustedes lo que necesitan. Ahora, quiero hablar un poquito de nuestros convenios, que justamente gracias a esto nosotros podemos ofrecerles a ustedes opciones reales dentro de los Estados Unidos. Tenemos muchos aliados que a lo largo de nuestra larga experiencia hemos podido concretar, trabajar juntos, trabajar de la mano. Y esto hemos logrado que gracias a nuestros aliados tengamos distintos beneficios para todo el proceso de aplicaciones. Hablamos desde ofertas o paquetes, buscándoles a ustedes que las aplicaciones sean mucho más sencillas, el proceso es más rápido,
son universidades buenas, pero quizás sean más accesibles para ustedes. Gracias a esto, pues nosotros hemos podido posicionar a estudiantes a lo largo de todo Estados Unidos. Tenemos estudiantes en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Massachusetts, en Connecticut, Indiana, en Kentucky, en Missouri. Wow, si me pongo a pensar en todos los estados en los que tenemos estudiantes, pues estaría bastante tiempo acá, pero realmente sí les ofrecemos una variedad bastante amplia en todos los Estados Unidos. En Florida también, se me olvidó, me estoy acordando. Tenemos estudiantes en todos los Estados Unidos y eso es lo importante, que los logramos posicionar, al final logramos cumplir con sus expectativas. Lo importante es que ustedes entiendan que deben estar con una mente abierta, con disposición a distintas opciones, a dejarse llevar por personas que saben realmente lo que están haciendo. Eso es importante. Bueno, ya que hablé un poco de cuáles son los perfiles, cuáles son los tipos de beca y cuál es el beneficio de trabajar con becados, porque tenemos bastantes aliados que han decidido también trabajar de la mano con nosotros, pues les quiero contar un poquito de cómo nosotros los preparamos para las aplicaciones. Desde el punto de vista académico, cuando vayan a hacer las aplicaciones, nosotros queremos entender realmente el nivel de inglés de cada estudiante, porque, bueno, ya como les comenté, es importante que todos los estudiantes presenten el examen, el TOEFL o el IELTS, que son los exámenes de proficiencia de inglés, pero si de repente nosotros determinamos que ustedes como estudiantes les falta un poquitico para poder realmente prepararse para el examen, pues les presentamos la nivelación de inglés. Le damos ese extra de empujón para que ustedes puedan comenzar su preparación. Por supuesto, también los vamos a preparar para los exámenes del SAT, del SAT y del TOEFL, y nos vamos a sentar con ustedes a entender cuáles son las universidades que mejor se adecúan al perfil que tienen, entendiendo cuál es la carrera que quieren estudiar, cuál estado le llama más la atención, cuáles son los resultados de los exámenes y hacia dónde debemos apuntar. Eso con respecto a la preparación académica. Luego quiero hablar un poquito de la preparación deportiva. Esta es un poco extensa, pero sí quiero nombrar puntos importantes y claves en el proceso que hemos diseñado y estructurado para poder optar por una beca deportiva. Para poder prepararlos, justamente ya entendiendo hacia dónde vamos a apuntar o cuáles son las universidades, pues nosotros vamos a sentarnos con ustedes a realizar las aplicaciones a lo que son las dos grandes ligas, a la NAIA y a la NCAA, para que justamente ustedes puedan ser, le puedan dar la elegibilidad, para que le puedan dar el go, el verde, para poder jugar y competir dentro de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, es importante que ustedes como atletas no pierdan y puedan seguir entrenando constantemente, porque bueno, el tipo de beca y la promoción que nosotros hagamos va a depender netamente, bueno, no, netamente no, va a depender de su desempeño como atleta, el desempeño que ustedes tengan, de los tiempos que mantengan, de los reconocimientos que hayan tenido. Entonces es importante que ustedes se mantengan en forma entrenando constantemente. Por último, como les comentaba, para poder prepararlos a las aplicaciones, tendremos una sesión que se parece a la sesión académica, pero es enfocada a la parte deportiva. Vamos a entender cuáles son las prioridades que ustedes tengan como familia, las necesidades, hacia dónde debemos apuntar, cuál es la carrera que les interesa. Entenderemos el video deportivo que se le va a solicitar para que podamos hacer la promoción, cuáles son los ángulos que debería tener, cuáles son las jugadas que deberías mostrar. Todo se los vamos a explicar bien para que realmente nosotros podamos lanzar esa campaña y los entrenadores dentro de los Estados Unidos puedan ver cuán buen atleta son ustedes. Eso es lo más importante. No vamos a descuidarnos de la parte personal, nosotros le vamos a indicar cuál es la documentación escolar que ustedes van a necesitar. Cuando hablo de documentación escolar, me refiero a notas del colegio, el diploma de graduación, de repente alguna carta que vayamos a necesitar de algún director. También los vamos a orientar en cuanto a la gestión de documentos personales. También aquí hablo de las cartas de recomendación. Justamente la ponencia anterior, Axel estaba hablando que ustedes van a necesitar cartas de recomendación.
una persona que hable por ustedes, que sea una persona llegada, que pueda realmente destacar las características que ustedes tengan como estudiantes y como deportistas, porque eso es otra pieza en el rompecabezas que le va a sumar a toda esta carpeta que nosotros estamos armando y va a poder sumar a realmente entender quiénes son ustedes como estudiantes, como atletas, quiénes son, por qué ustedes. Todo esto está enfocado en por qué ustedes. También los vamos a ayudar a entender cómo son los documentos bancarios que van a necesitar y por supuesto los documentos de migración justo hasta el final, hasta la visa, que nosotros también los vamos a ayudar a gestionar esa parte. Todo esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque más allá de simplemente saber, me gusta esta universidad y quiero estudiar esta carrera, listo. Hay muchísimo detrás de eso, hay muchas cosas que se tienen que hacer que no necesariamente son esas cosas y ya. Y lo más importante de nuestra preparación es la parte emocional. En este momento les quiero hablar a los padres, quiero que sepan que los entiendo de repente que ustedes quieran que su hijo estudie la carrera, que viva la experiencia norteamericana, pero sienten un miedo, sienten una angustia, no saben qué tienen que hacer, cómo hacerlo, por dónde ir, a quién preguntarle. Hay mucha incertidumbre y yo los entiendo y justamente para eso estamos nosotros. Y para ustedes, le hablo a ustedes estudiantes o futuros estudiantes de una universidad norteamericana que de repente tengan tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas, no saben qué tienen que hacer. Y qué pena preguntarle a mi mamá, a mi papá, qué pena preguntarle a mi profesor, no quiero que mis amigos sepan que tengo dudas. Para eso estamos nosotros. Con nosotros no debería haber pena, nosotros tenemos muchísima experiencia tratando con padres y con estudiantes, sabemos realmente cómo se sienten, hemos tenido todos los distintos casos que ustedes se puedan imaginar. Entonces no se preocupen, no se angustien, lo importante es mantener una comunicación fluida con nosotros para que nosotros tengamos visibilidad de qué es lo que están sintiendo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus preferencias. Es importante que ustedes sepan que, bueno, nosotros tenemos un departamento psicopedagógico donde gracias a un psicólogo ustedes van a tener asesorías, el estudiante va a tener una asesoría vocacional y psicológica un poco para entender qué carrera va a estudiar, cuáles son las habilidades, las fortalezas y de repente cuáles son las áreas a desarrollar. De repente ustedes estudiantes están pensando, ¿y qué voy a estudiar? No sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé en qué soy bueno, no sé qué me gusta, yo quiero ser un jugador por siempre o yo como que mejor no estudio. Todas esas dudas son completamente normales, no se angustien. Justamente una de estas cosas son una de las funciones de esta asesoría vocacional es intentar hilar y desenredar todos esos nudos que ustedes como estudiantes puedan tener para identificar cuáles son sus fortalezas y las áreas a desarrollar. De repente después de que hagan todos los test vocacionales, ustedes digan, wow, sí, yo como que la economía siempre me había gustado, pero no me había dado cuenta hasta que el psicólogo me lo dijo. Tiene razón, mejor me voy por allá. Porque es normal que de repente no sepan qué quieren hacer con su vida a los 18 años, está bien, pero nosotros lo vamos a encaminar a que tengan un futuro y un futuro provechoso. Como les comento, nosotros agarramos todos estos rompecabezas que hemos logrado durante todo el proceso, los armamos y justamente pues nos creamos un plan de acción. Un plan de acción para entender dónde vamos a comenzar, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo debemos hacer y en dónde vamos a terminar y cuál va a ser el resultado final. El acompañamiento es constante, siempre vamos a estar de la mano con ustedes para entenderlos que sí, puede ser un proceso que cause un poco de angustia, un poco de nervios, pero que es completamente normal y para eso estamos nosotros. No quiero cerrar sin antes recordarles que en Becado nosotros transformamos sueños en realidades. No saben lo gratificante, me quiero tomar este momento para comentarles, hablar un poquito de lo gratificante que es para nosotros ser parte del proceso de un estudiante que empezó en nada y ya está estudiando dentro de los Estados Unidos, logrando todo lo que quiere, haciendo nuevos amigos, está participando de repente un equipo de fútbol o está dentro de un club haciendo alguna actividad extracurricular y que nos digan gracias por orientarnos hacia dónde debíamos ir. Para nosotros no saben lo gratificante que es eso y justamente ese es nuestro norte, siempre mostrarles cuál es el camino, pero no solo cuál es el camino, cuál es
camino correcto que ustedes tienen que tomar. Entonces, sé que de repente ha podido surgir muchas dudas. Acá abajo, por favor, coméntenlas en la sección de preguntas. Ya Anthony me va a ayudar a responderlas. Y nuevamente agradecida porque se hayan podido conectar. Dani, maravillosa ponencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Suscribo cada una de tus palabras que dijiste al final. Yo creo que el vínculo emocional que desarrollamos con nuestros atletas, en el caso de las becas deportivas, pero también con todos los estudiantes en general, es una de las cosas más bonitas que uno tiene en este trabajo, ¿no? El salario emocional que te regala Becados todos los días. Y aprovechando que hoy jueves tenemos protagonista de uno de los miembros de nuestro equipo, en este caso, Daniela Lugo, queremos compartir con ustedes un video muy especial de nuestro equipo. Vamos a ver. Becados es su gente. Es buscar crecer juntos todos los días. Estar seguros que se puede contar con el otro incondicionalmente. Becados es nuestra historia. Es haber empezado de cero a construir algo grande, sabiendo que a lo largo del camino los errores nos harán más fuertes. Becados es nuestro esfuerzo. Es tener el impulso de levantarnos todas las mañanas a dar lo mejor. Y hacer que cada pequeña tarea se convierta en un gran trabajo. Becados es amistad. Es afrontar en compañía los momentos de estrés. E ir juntos a celebrar cada vez que podamos. Becados es nuestro talento. Es saber aplaudir los logros individuales y asumir con entusiasmo los retos difíciles. Pero, sobre todo, Becados es la suma de las historias de todos los que forman nuestra familia. Las aventuras de nuestros atletas y estudiantes que trabajan día a día por hacerse mejores. El esfuerzo de nuestros profesores, que dan el máximo por el futuro de sus alumnos. La valentía de nuestros asesores, que repartidos por el mundo, logran que esta familia sea cada vez más grande. Es la historia de un equipo que se reinventa todos los días, para conseguir el éxito, para desarrollar el talento, para transformar sueños en realidades. Maravilloso material que quisimos compartir con todos ustedes, no solo porque Daniela Lugo y este servidor circunstancialmente seamos la cara visible de Becados en esta oportunidad, sino para que ustedes vean los rostros de las personas que todos los días hacen esto posible y que trabajan de forma muy comprometida y muy profesional con todos los estudiantes para que transformen sus sueños en realidad. Como escucharon, es la frase clave que define a Becados, la que vieron al final del video. Ahora sí, Dani, dejando la parte emocional a un lado, vamos a pasar a las preguntas para solventar las dudas. E iniciamos con Leslie Abregú. Ella nos pregunta, ¿existen más becas además de la académica y deportiva? Gracias, Leslie, por tu pregunta. Pues existen distintos tipos de becas en las universidades. Cada universidad se maneja distinto, cada universidad tiene su metodología de trabajar, eso me van a escuchar diciéndolo muchísimo porque es cierto, nosotros intentamos englobar el tipo de beca más común y están enfocados a estas becas. Ahora, si de repente no se sintieron identificados con el tipo de beca académico deportivo, justamente está para eso las becas especiales, que no necesariamente tienes que ser un estudiante reconocido o en la parte académica o en la parte deportiva. Vamos a encontrar una beca para que puedas estudiar dentro de los Estados Unidos dentro de tu presupuesto. Eso es lo importante. Justamente todo lo que no englobe la parte académica o la parte deportiva es una beca especial. Pasamos a la siguiente, Dani. Alexandra Cedeño nos pregunta, cuando vaya a optar por una beca, ¿puedo optar por ambas, es decir, académica y deportiva al mismo tiempo? Gracias, Alexandra. Buenísima tu pregunta. Sí, sí puedes optar por una beca académica y una beca deportiva, entendiendo pues cuáles son los perfiles de cada una y cuáles son las características. Si cumples con las dos, perfectamente podemos optar por una beca mixta. Pasamos a la de Sarbelio Siliesar. ¿Se puede aplicar a una beca con un bachillerato a distancia o virtual? A ver, voy a asumir que te refieres a que quieres estudiar la universidad de forma online. Si es así, pues a través de por todo lo que ha sucedido con la situación actual del sistema de salud, pues
las universidades están asumiendo un rol importante de no cerrar sus instituciones para poder mantener y poder seguir ofreciéndoles la educación de calidad a sus estudiantes, y es posible optar por una beca, entendiendo que de repente no comiences ahorita en enero, sino más adelante. Entonces sí pudieses optar por una beca, pero lo mejor es que sea de forma presencial. Sí hay formatos online y sí hay ofertas online, son un poco reducidas. Nos tendríamos que sentar contigo a entender realmente cuál es tu caso y cuáles son las oportunidades de beca, pero siempre hay una oferta para todos. Y para esas dudas, Dani, recordar también que tenemos la pestaña de offers para que le den clic al botón de WhatsApp y van a recibir justamente esa asesoría por parte del equipo de becados. Así es, en la pestañita debajo de Daniela Lugo. Carla Reyes nos dice, este es mi último año de carrera, pero me gustaría aplicar para una beca para estudiar en 2021. ¿Qué posibilidades hay? Gracias, Carla, por tu pregunta. A ver, tendría que entender si tú quieres estudiar otra carrera de pregrado o quisieras estudiar un posgrado. Si tú quieres estudiar otra carrera de pregrado, pues perfectamente podemos buscarte una beca que se adecue a tu perfil, algo que te haya gustado, te hubiese gustado estudiar y de repente no pudiste estudiar, o algo que complemente la carrera que ya tienes. Pero sí, perfectamente pueden estudiar. Pasamos a la pregunta de Flavia Villegas. ¿Cuántas cartas de recomendación serían ideales? Wow, qué buena pregunta, gracias. Va a depender, pero idealmente nosotros vamos a necesitar mínimo 2 cartas de recomendación. A ver, se los ejemplifico un poquito mejor. Si estás optando por una beca académica o una beca especial, vamos a necesitar una carta de recomendación de repente de un director del colegio y de un profesor. Si estás optando por una beca deportiva, pues una de esas cartas de recomendación tendría que ser de tu coach, explicando que tú sí eres efectivamente un atleta de alto rendimiento y justificando todo lo que el coach en Estados Unidos va a ver en el video. Pero mínimo estamos hablando de 2 cartas de recomendación. Alexandra Cedeño nos dice, dados los costos elevados en Estados Unidos, ¿estas becas normalmente cumplen todos los aspectos de la estadía o solo el tuition, la matrícula? Bueno, hay muchos tipos de becas. Podemos hablar desde una beca de 10%, 20%, 30%, 40%. O sea, hay distintos tipos de números y cifras de las que podemos hablar. También podemos optar por una beca full tuition, que sería solo la matrícula, que te cubran toda la matrícula, o podemos hablar de becas que sean full ride, es decir, todo. Esto habla de la matrícula, de las materias, de la estadía, las comidas, pero siempre hay muchas becas. Entonces, de repente con tanta información y tantas opciones que hay, uno se puede, no sé, sentir abrumado. Justamente para eso nosotros nos sentamos contigo a entender realmente cuáles son tus posibilidades económicas. Sebastián Rivera pregunta, ¿qué es lo que más toman en cuenta las universidades para otorgar becas académicas? Gracias, Sebastián, por tu pregunta. A ver, cada universidad es muy distinta entre sí. Hay unas universidades que les importan unas cosas más que otras. Tu perfil, insisto, es como un rompecabezas. Estamos juntando piezas. Ahí de repente hay universidades que hay unas piezas que le ponen más peso que otras, hay otras que les interesa más esto que otro. Entonces eso va a depender. ¿Qué si realmente necesitamos sí o sí que tengas para una beca académica? Necesitamos que tengas un buen promedio académico sobre los 3.5 y unos buenos resultados en los exámenes de admisión, el SAT y el TOEFL. Eso es importante. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dani Catherine Dayana Galicia nos dice, ¿cómo me puedo comunicar con la universidad a la que quisiera ingresar? Gracias, Catherine, por tu pregunta. Nosotros justamente vamos a hacer el vínculo entre ustedes como familia y la universidad. Nosotros nos vamos a encargar de desglosar toda su información, de hacer el contacto directo, de hacerles entender cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir y cuándo lo deben hacer. Perfecto, vamos a otra pregunta. Andrea Velázquez, ¿hasta qué edad se puede optar por una beca? Si estamos hablando de beca académica o beca especial, realmente no hay una edad, porque para la educación no hay una edad. Uno puede comenzar su carrera o terminarla cuando uno realmente pueda. Entonces, en ese sentido, no hay un límite de edad para cumplir con nuestros años de estudiar en una universidad norteamericana.
Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. De nuevo, Sebastián Rivera, ¿cuántos reconocimientos como mínimo piden para las becas académicas? No hay un mínimo de reconocimientos que te vayan a solicitar. Lo importante es que puedas tener distintos reconocimientos en áreas variadas para que se vea como que eres un estudiante fuerte, íntegro, que puedes hacer muchas cosas para que te digan, o sea, para que puedan seleccionarte a ti en lugar de otra persona. Siempre preguntando el por qué yo y por qué no otra persona. No hay un mínimo, realmente las universidades no hay una fórmula mágica. Esto es importante que lo digan, no hay una fórmula mágica que se aplique en todos los casos. Nosotros seremos como camaleones y nos adaptaremos a su caso y a las universidades que vayamos a aplicar, pero entre más mejor, eso es lo que te puedo decir. Pasamos a la pregunta de David George. ¿Podría estudiar ingeniería y a la vez practicar un deporte para así también aplicar a una beca? Claro que sí, claro que sí. Ustedes pueden estudiar cualquier carrera que ustedes deseen, si por supuesto la universidad la ofrece, y practicar el deporte que ustedes quieren. Si quieren optar por una beca deportiva, quieren competir con el equipo, pues hay unos pasos a seguir que debemos cumplir. Si de repente ustedes no quieren ser tan competitivos y no quieren competir con el equipo principal, porque hay un equipo secundario, también se puede hacer la gestión, o si simplemente ustedes quieren jugar y no tienen la necesidad o no tienen la pasión para jugar de forma tan competitiva y constante, también hay opciones que se pueden escoger para que ustedes practiquen una vez a la semana y puedan tener un juego a la semana, por ejemplo. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, todo tu conocimiento fue muy valioso, no solo para nosotros, que ya sabemos de sobra que lo tienes, sino también para los espectadores que nos acompañan. Y aprovechando que trabajas con nosotros en Becados y que conoces tanto sobre el proceso para aplicar, sobre las virtudes de cada universidad, quisiera que le hablaras como mensaje final a las familias latinoamericanas sobre el valor agregado que le da a cualquier persona estudiar en los Estados Unidos. A ver, a todas las familias latinoamericanas que nos están escuchando, yo les quiero recalcar que piensen en el futuro. El futuro es importante, que la educación es algo que se va a valorar, no importa en el país en el que esté, te va a sumar mucho como persona. Y les hablo a ustedes padres, que lo más importante que ustedes le pueden dar a su hijo, más allá de todo el cariño incondicional y del amor que le pueden dar, es pues poderle dar la opción de una carrera universitaria a sus hijos. Entonces, yo les sugiero que armen un plan de acción para poder materializar todos estos sueños que ustedes tienen, que a pesar de los tiempos difíciles, debemos seguir trazándonos metas a mediano y largo plazo. Este es un proceso que requiere muchísima preparación y entre más organizados estemos mejor. No hay más importante, no hay cosa más importante que dejarles a sus hijos una carrera y que ustedes puedan realizarse como profesionales en un área y más en una universidad en Estados Unidos. Realmente no es secreto para nadie que Estados Unidos tiene un prestigio y que ustedes puedan regresar a su país de origen diciendo que son licenciados de una universidad en Estados Unidos, pues le va a sumar muchísimo a ustedes. Y esto es pensando en su futuro, pensando en el desarrollo que ustedes van a tener en los próximos 10 años y qué cosas les pueden sumar el haber estudiado en una universidad norteamericana.